Hola, en este vídeo vamos a aprender sobre los usos de la H. Los usos de la H son variados y a veces se nos plantea un problema porque no sabemos si una palabra se escribe con H o se escribe sin H. Vamos a aprender los usos de la H teniendo en cuenta, por un lado, los verbos que se escriben con H y por otro lado, el resto de las palabras que se escriben con H. Vamos a comenzar con los verbos que se escriben con H. Se escriben con H todas las formas, ya sea primera persona, segunda persona, tercera persona, singular, plural, presente, pasado, modo subjuntivo, modo indicativo, todas las formas de los verbos haber, hacer, habitar, hablar, hallar, helar, herir, hinchar y hundir. Y probablemente ahora estéis pensando, ¿pero tengo que memorizar todos estos verbos? Sí, tenéis que memorizar todos esos verbos para saber las formas de qué verbos se escriben con H. Lo podéis hacer a la manera tradicional, es decir, estudiando de carrerilla, haber, hacer, habitar, hablar, hallar, helar, herir, hinchar y hundir. Pero no os voy a negar que es algo un poquito aburrido y además se os puede olvidar alguno de estos verbos. Sin embargo, también os podéis aprender estos verbos mediante reglas mnemotécnicas. ¿Qué son las reglas mnemotécnicas? Que tienen un nombre un poco extraño. Bueno, pues son un conjunto de estrategias que podemos utilizar para aprendernos cosas que nos resultan difíciles o incluso aburridas. Aprendernos esta lista de verbos puede resultar complicado, incluso puede resultar aburrido, y lo que os decía antes, es muy sencillo que nos olvidemos de algún verbo. Por eso podemos usar estas reglas mnemotécnicas para hacer esta tarea más sencilla. Yo os voy a dar un ejemplo de cómo podéis aprenderos estos verbos de una manera diferente. Fijaos, los podéis aprender mediante la creación de oraciones. Y en estas oraciones incluimos esos verbos. Entonces, si yo recuerdo la oración, voy a recordar esos verbos. Fijaos en esta primera oración. Me hice una herida y se hinchó. Si yo leo esta oración, la palabra hice la voy a asociar automáticamente con el verbo hacer. La palabra herida la voy a asociar con herir. Y la palabra hinchó la voy a asociar con hinchar. Por medio de esta frase ya me he aprendido 3 verbos que en todas sus formas se escriben con H. Vamos ahora con la siguiente. Hallé un helado hundido. Hallé lo voy a relacionar con el verbo hallar. Helado con el verbo helar. ¿Dónde está? Aquí, con el verbo helar. Y hundido con el verbo hundir. Otros 3 verbos que me he aprendido por medio de otra oración. Y la última de las oraciones. Había alguien hablando en la habitación. Había lo voy a relacionar con haber. Hablando lo voy a relacionar con hablar. Y habitación lo voy a relacionar con habitar. Con esta oración estoy aprendiendo otros 3 verbos que en todas sus formas se escriben con H. Pero es que incluso podemos ir más allá y estas oraciones convertirlas en una historia. Por ejemplo, imaginad que estamos en un lugar extraño, estáis en un lugar extraño y había alguien hablando en la habitación. Imaginad todo esto, toda esta historia. Estáis en un lugar extraño y había alguien hablando en la habitación. ¿Lo vais imaginando? Es muy importante que os imaginéis esa situación para retenerlo mejor en la memoria. Bueno, había alguien hablando en la habitación. Me acerqué a la habitación y ¿qué pasó? Que hallé un helado hundido. En la habitación había un helado hundido. Yo hallé un helado hundido. Me acerqué a ese helado hundido, lo toqué y ¿qué pasó? Me hice una herida y se hinchó. Fijaos qué sencillo que es inventar una historia con estas frases. Y cuando yo me acuerde de esa historia en la que estaba en un lugar extraño y había alguien hablando en la habitación, yo me acerqué a la habitación y hallé un helado hundido, fui a tocar ese helado hundido y me hice una herida y se hinchó, me voy a acordar de toda esta lista de verbos. Si no me creéis, vamos a verlo. Había alguien hablando en la habitación. Había. ¿Con qué lo hemos asociado? Con haber. Un verbo menos. Alguien hablando. Hablando, nos acordamos del verbo hablar. En la habitación. Habitación lo vamos a asociar con habitar. Continuamos con la siguiente oración. Había alguien hablando en la habitación, yo me acerqué a la habitación y hallé un helado hundido. Cuando yo me acuerde de hallé, me voy a acordar del verbo hallar. Helado. Helado lo voy a asociar con helar. Y hundido lo voy a asociar con
hundir. Si recordáis la historia, yo me acerqué a ese lado hundido, lo toqué y ¿qué pasó? Me hice una herida y se hinchó. Hice lo relaciono con hacer. Herida con herir e hinchó con hinchar. ¿Que esta historia no os ha gustado y queréis crear otra totalmente diferente? Adelante, el objetivo es que imaginéis, ideéis una historia o un conjunto de oraciones que os permitan memorizar, retener en vuestra memoria un contenido que es algo complicado e incluso aburrido. Y pasamos ahora a hablar del resto de las palabras que se escriben con H. Fijaos, se escriben con H las palabras que empiezan por que empiezan por or y orm. Las palabras que empiezan por osp. Las palabras que empiezan por ie y ue. Y las palabras que empiezan por con algunas excepciones de estas que empiezan por Ermita, que se escribe sin H, Ernesto, que se escribe sin H, erguir, que se escribe sin H, y error, que se escribe sin H. Con estas palabras, para aprendéroslas, ¿qué podéis hacer? Pues lo mismo que hemos hecho antes con los verbos que se escriben con H. Inventaros una frase. Por ejemplo, la ermita de Ernesto se erguía por error. Como sabéis, podéis inventaros la frase que queráis. El objetivo es que la recordéis y os sirva para memorizar estas excepciones. Y una vez que ya sabemos qué palabras se escriben con H, vamos a practicar con estos ejemplos. El primero de los ejemplos, humano. ¿Humano se escribe con H o se escribe sin H? ¿Se queda como está o tenemos que poner una H delante? Bueno, hay una regla que nos dice que si una palabra comienza por tenemos que escribir una H. Por lo tanto, humano se escribe con H. La segunda palabra, hermoso. ¿Hermoso se escribe con H o sin H? Bueno, pues hay una regla que nos dice que las palabras que empiezan por se escriben con H, excepto ermita, Ernesto, erguir y error. ¿Hermoso está dentro de esas excepciones? No, ¿verdad? Lo que quiere decir que hermoso se escribe con H. Continuamos con huevo. ¿Huevo se escribe con H o se escribe sin H? Nos acordamos de la norma. Hay una norma que nos dice que las palabras que empiezan por ue sí que llevan H. Huevo empieza por ue, ¿verdad? Huevo, ue. Pues sí que tenemos que escribir una H. Seguimos. Horrible. ¿Horrible se escribe con H o sin H? La norma nos dice que las palabras que comienzan por or se escriben con H. Horrible comienza por ese sonido or. Sí, ¿verdad? Por lo tanto, sí, se escribe con H. Y vamos a la siguiente columna. Hormiga. ¿Hormiga se escribe con H? Bueno, hay una norma que nos dice que si una palabra comienza por ese sonido orm, se escribe con H. Hormiga empieza por orm, ¿verdad? Pues sí que se escribe con H. ¿Y qué pasa con la siguiente? Con hielo. ¿Hielo se escribe con H o sin H? Hay una regla que nos dice que cuando una palabra comienza con el sonido IE, ese IE se escribe con H. Y hielo lleva ese sonido, IE. Lo que quiere decir que sí que se escribe con H. Y continuamos con herrero. ¿Herrero se escribe con H o sin H? Recordad la norma que nos decía que si una palabra comienza por sí que se escribía con H, excepto ermita, Ernesto, erguir, error. ¿Herrero forma parte de estas excepciones? No, ¿verdad? Entonces, sí que se escribe con H. Y terminamos. Error. ¿Error se escribe con H o sin H? Bueno, hay una norma, la misma que hemos usado para la palabra anterior, que nos dice que una palabra cuando empieza por se escribe con H, excepto ermita, Ernesto, erguir y error. ¡Ojo! Error es una de las excepciones. Entonces, error no se escribe con H. Como veis, para saber si una palabra se escribe con H o sin H, nos va a ser de gran utilidad tener presentes estas normas que acabamos de aprender.